Hola, ¿cómo están? Esta es la clase abierta del taller literario DB. Vamos a hablar de dos temas que son temas básicos y principales, que uno sería la corrección del texto y otra cosa más que nada para las novelas lo que es los 3 primeros capítulos, que es ese primer encuentro real que uno tiene con su texto, con sus personajes. ¿Sí? El taller le da muchísima importancia a los personajes. La corrección. Lo que es la corrección del texto, ¿sí? Hablando de lo que a mí más me sirvió a la hora de corregir el texto, es primero no ir corrigiendo capítulo a capítulo, escribir un capítulo y corregirlo enseguida. Como psicóloga, y seguramente habrán escuchado mucho que a los escritores no les gustan sus propios textos, no se sienten cómodos con su propio texto. ¿Qué pasa? Como psicóloga, lo que yo considero que pasa ahí es que es lo que, digamos, trabaja nuestro inconsciente y lo que está en nuestro inconsciente se vuelca en el texto. Y obviamente es un encuentro que no nos va a gustar. Por eso es muy típico que guste su texto. Muchas veces el error que cometemos es, ni bien terminamos de escribirlo, corregirlo, darle una corregida y cambiar cosas. No, porque ahí justamente estamos en jaque con eso que no nos gusta. Para mí lo mejor que podemos hacer para nuestro texto es escribirlo, ya sea un cuento o una novela, escribirlo, dejar que pase unas horas, un día, una semana, ¿sí? Yo entiendo que uno tiene que seguir escribiendo, pero cuanto más deje pasar mejor para la corrección, porque la cabeza se aquieta y se ordena. Y esas cosas que no nos cerraban, esas cosas que no nos gustaban, de repente, tenemos cómo conectarlas. Y van a ver que el texto les va a gustar mucho más cuando lo vuelven a leer que si lo leen inmediatamente de que lo escriben. Vuelvo a insistir, para mí es por este encuentro con el inconsciente que tiene uno. Entonces, lo que a mí principalmente me resulta a la hora de corregir, perdón si me trago, es no corregirlo inmediatamente después de escribirlo, sino dejar que pase un tiempo. Ahora, técnicas de corrección. Obviamente está la lectura. Vamos, leemos el texto y lo vamos corrigiendo, ¿sí? Si tienen, mientras voy dando la clase, si tienen alguna duda, consulta, quieren opinar algo, pueden hacerlo. A mí me charlando. Por supuesto, lo primero principal a la hora de corregir es leer el texto y corregirlo. Ahora, la otra forma también es leerlo en voz alta. Muchos talleristas van a estar de acuerdo con eso. Leer su propio texto en voz alta, al escucharse, nos damos cuenta de cosas diferentes. Leerlo imaginando que se lo estamos leyendo a alguien, ¿sí? Y uno muy importante y que para mí sirve es leerlo en voz alta y imaginar que somos un lector, olvidar que somos el escritor de ese texto, ¿sí? Principalmente porque vamos viendo diferentes aspectos de nuestro texto, ¿sí? Cuando uno lee en voz baja es una lectura bastante pasiva. Cuando uno se escucha, que eso varios profesores, varios profesores de taller literario me lo recomendaron. Cuando uno lee su texto en voz alta se escucha y se da cuenta de muchas cosas, ¿sí? Y es un encuentro propio con el texto. Pero ahora, si además de eso lo leemos imaginando que se lo leemos a otra persona, vamos a tener en cuenta otras cosas a la hora de la corrección. Y si imaginamos que somos un lector, que ahí sí, dejen pasar un tiempo, una semana, un mes, dejen pasar un buen tiempo, tomen su texto y léanlo pensando que son un lector. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres humanos, somos muy exigentes con uno mismo. Entonces, inevitablemente también vamos a encontrarnos con eso de que no nos gusta, de que no nos gusta, y no nos gusta, y no nos gusta, y no sabemos qué cosa no nos gusta. Además de que está esta cosa del inconsciente, también está esta cosa de la exigencia de uno mismo. Entonces, imaginar que es otro, que es un lector, ¿sí? Nos ayuda a esquivar un poco eso. Esas son mis técnicas a la hora de corregir.
Por supuesto, siempre está lo mejor que podemos hacer es dárselo a leer a otras personas. Ahí tengamos un poco de cuidado porque pueden pasar dos cosas. Uno es el miedo y la inseguridad. Muchos no se animan a presentar su texto y acercar su texto para leerlo. Y otra cosa, que eso muchos alumnos me lo han dicho, que le dan el texto a ya sea un escritor, a una persona X o a un amigo o amiga y se lo destrozan. A ver, para nosotros, para este taller, no existen ni buenos ni malos escritores. Todos somos escritores, ni buenos ni malos. Para todo escritor hay un lector. Pero ¿qué pasa? En nuestra opinión es un mundo bastante violento y bastante agresivo el mundo de la literatura. El arte en general es bastante agresivo y violento. Pero la literatura se encuentra con estas cosas, donde muchos alumnos me dicen, yo se lo di a leer a mi mejor amigo, muchos, y me lo destrozó. Y de ahí no pude seguir escribiendo la novela. A ver, primero que si alguien nos lee el texto, sea amigo, conocido, quien sea, y nos destroza el texto, claramente no les interesó en ningún momento nuestro texto, sino demostrar superioridad o demostrar cuánto sabe y demostrar que es mejor que nosotros. Sépanlo y eso métanselo en la cabeza. Si la persona lee nuestro, bueno, mira, está bueno o no me gustó, fíjate esto, da una opinión constructiva nuestro texto y nosotros le estamos interesando, importando, digamos. Tomen eso en cuenta porque muchos alumnos, perdón, muchos alumnos me dicen que pasan por esa cosa de bloquearse, de angustiarse, de sentirse mal porque destrozan el texto. A ver, no importa lo que escriban, no importa su estilo, siempre va a haber un lector para su texto, siempre va a haber alguien a quien les guste el texto, pero hay que encontrarlo y para eso hay que salir al mundo. Hace poquito me dieron un consejo también, yo y lo primero que la chica me dice es enviárnosla, pero lo primero es registrarla en los derechos de autor. Para los que son de Argentina, en Google ponen DNDA, creo que es, DNDA, y ahí pueden registrar la novela. Es algo muy simple, se empieza por internet y se termina. Y antes de publicarlo, antes de presentarlo en internet, en Wattpad, de donde sea, o en una editorial, o acercarlo a cualquier lado, regístrenlo, porque los textos se roban. Así que bueno, esa sería la primera parte de mis consejos y lo que a mí más me resultó a la hora de corregir los textos. Otra técnica que está muy buena para la corrección es grabarse leyendo el texto y después escucharse. Son formas de ver, encontrarse con tu texto de diferentes formas, digamos, de diferentes aspectos. Otro tema que vamos a ver en esta clase es una clase cortita. Sí, igual siempre pueden dejar sus consultas, sus dudas, siempre les vamos a responder. Si quieren enviarnos un mensaje, si quieren alguna opinión o algún consejo sobre sus textos, si quieren hablar de sus textos. Este taller es un taller abierto. Sí, pueden hacerlo, ya sea subiendo a la página, enviándonos un mensaje. Siempre estamos dispuestos a ayudarlos y acompañarlos en sus textos. Nos envían un mensaje, nos mandan un mail, lo que sea. Ahí también está por ahí el WhatsApp. Cualquier cosa ahora lo dejo en este video, dejo el WhatsApp para que manden también un WhatsApp si quieren alguna consulta, si quieren charlar. Para nosotros es sumamente importante tener un espacio donde ustedes puedan hablar de sus textos, de su experiencia como escritor y compartirla. Sí, porque toda experiencia sirve a otra persona. Nosotros lo que encontramos escritores que no se animan a escribir, que no se animan a avanzar, que no se animan a hacer, porque dicen, bueno, no sé suficiente, no escribo bien. A ver, gente, la mejor forma de escribir bien y de mejorar en la escritura es escribir. Escriban y vayan a talleres. Generalmente es un ambiente bastante copado, ¿no? Bastante simpático. Si es un ambiente hostil, perdón. Si es un ambiente hostil, no, váyanse. No sirve. Tiene que ser un lugar donde ustedes se sientan cómodos, tiene que ser su espacio y el espacio de su texto. Bien, lo siguiente, que es más que nada para quienes escriben novelas, vamos a hablar de lo que es los 3 primeros capítulos, ¿sí? En mi experiencia,
y generalmente lo que pasa con los alumnos es que los 3 primeros capítulos son un caos. Tomen en cuenta que cuando ustedes empiezan a hacer un texto, una novela o un cuento largo también, por más de que lo hayan pensado, repensado y tengan la historia súper segura, el primer encuentro real con esa historia y esos personajes va a ser cuando lo pongan a escribir. Ahí realmente se van a encontrar si sus ideas y sus personajes funcionan. A veces pasa que, no sé, una historia romántica de 2 personajes que son así, así, y no hay forma de que la relación se vea natural, digamos. Y es porque no hay romance en esos personajes y a veces pasa y los forzamos y no hay que forzarlos. Pasa que, no sé, a mí me pasó en una novela, me acuerdo, que hizo un personaje rebelde y que era así, y lo mandan a cumplir una misión y no había forma de que, sin traicionar al personaje, no había forma que el personaje hiciera lo que necesitaba que yo como escritor hiciera. Tuve una resolución bastante cruel para esa novela, le maté al mejor amigo para que mi personaje hiciera lo que yo quería que hiciera. Entonces, los 3 primeros capítulos de sus novelas van a ser un caos porque va a ser este primer encuentro real con sus personajes, con sus historias. Sí, a veces va a resultar fácil y a veces no, a veces va a ser muy difícil. Denle para adelante y vean, ahí si ven que la novela no avanza es porque, insisto, con la psicología, hay algo del inconsciente que no está queriendo revelarse, entonces hagan una pausa, escriban otro texto para no aquietarse, vean una película, hagan otra cosa, despéjense, tómense un café y vuelvan a sentarse. O dejen pasar unos días y vuelvan a sentarse. No se esfuercen, ¿sí? Si quieren seguir escribiendo, escriban. A veces también pasa que vienen escribiendo una historia y de repente se bloquean. Bueno, ¿por qué? Insisto con la psicología. La historia que estamos escribiendo ahora tiene que ver con nuestro yo de ahora. Con un conflicto por el que estamos pasando, por una situación por la que estamos pasando, ¿sí? Todas esas cosas. Ahora, cuando ese conflicto termina, lo resolvemos, muchas veces por escribir. Cuando esa cosa se resuelve, ya no necesitamos escribir ese texto, ¿sí? A veces, en los mejores de los casos, el texto que iba así se desvía para nuestro nuevo conflicto, nuestra nueva vivencia y lo nuevo que estamos viviendo, ¿sí? Eso ya pasa más avanzado la historia. Tómenlo en cuenta, o sea, los bloqueos son algo muy difícil de trabajar. Pueden, por supuesto, venir, consultarnos, hablarnos, sean bienvenidos. La idea del taller es ayudar. Y bien. Ahora, volvemos a los 3 primeros capítulos. Los 3 primeros capítulos son un caos, ¿sí? Lo que yo veo es que generalmente los errores que se cometen en estos primeros capítulos es contar la biografía entera del personaje, contar todo lo que va a pasar al personaje. No lo hagan, no. Perdón, sí háganlo, pero después van a tener que borrarlo. Y les va a doler mucho, pero es necesario. Ahí sí van a necesitar de alguien que los lea y que les vaya... generalmente los 3 primeros capítulos empiezan así, terminan así y es todo tachar, porque pasa esto, sí, pasa esto de que sobra información. ¿Por qué? Porque venimos con la cabeza así, con una rehistoria y ¡fla! No podemos esperar 10 capítulos para mostrar nuestro personaje. No, tenemos que mostrarlo ahora. Vamos a hacer una pausa para que el video no se vuelva muy largo. Sí, vamos a retomar este tema de los 3 primeros capítulos y los bloqueos, que me parece que son bastante importantes. Así que hacemos una pequeña pausa y continuamos con el video en vivo.